Hola, Dios me lo bendiga, mi amado hermano, Dios me lo bendiga este día maravilloso. Así es, mi amado. Muy buenos días, mi amado hermano, muy buenos días. Que la paz de mi Señor repose en sus corazones, cada uno de ustedes, Señor. Así es, mi amado hermano. Seguimos con el tema de Génesis. Ahorita nos vamos con el capítulo 1, verso 3 al 5 nos vamos. Ya. Vamos lo que se trata de la creación del universo, del Creador. Ya. Veamos lo que nos dice en los libros en Génesis capítulo 1, verso 3 al 5, que nos habla como prefacio tengo Dios creador. Sí, mi amado hermano. Bueno, pongamos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias al Todopoderoso de este día maravilloso que nos ha dado, un día más para escuchar de su palabra. Cada día que nos da es la palabra de Dios, mi amado hermano. No lo hagas por este servidor, sino haz por lo que la palabra sale de lo que es la Biblia y de la palabra de Dios, mi amado hermano. Hazlo por Él. Escucha la palabra de Dios que te está hablando a tu vida, así como ha hablado a mi vida, también habla a tu vida, mi amado hermano. Así es. No la rechaces esta palabra, porque llegará el momento del juicio. Por esta palabra serás condenado, mi amado hermano. Si tú la rechazas esta palabra de Dios, allá cuando venga el juicio, serás hablado por esta palabra porque la rechazaste. Con esta palabra serás condenado, mi amado hermano. Por eso es bueno entender la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. No la rechaces la palabra, porque por esta palabra vas a ser en el juicio juzgado, mi amado hermano. Por eso te invito a que sigas leyendo la palabra, sigues el camino aquí como estamos compartiendo la palabra para que se te abra el entendimiento y te enteres un poquito de lo que es la Biblia, de lo que la palabra de Dios nos habla cada día. Así es, mi amado hermano. Por eso dice que su palabra mismo dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y es verdad, porque nosotros no tenemos conocimiento de la palabra. Pero si nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, vamos a entender de muchas cosas que hemos estado cerrados, de lo que hemos no entendido, de lo que alguien nos está hablando. Y es Dios que nos está hablando, sino que nosotros no abrimos este oído espiritual y no vemos con nuestra vista espiritual. Para poder entender mucho la palabra de Dios, tienes que pedir al Señor que te dé el Espíritu Santo, que te guíe. Él es el que te va a guiar, el Espíritu Santo es el que te va a guiar, mi amado hermano. Así es, mi amado hermano. No por tu propia cuenta, no lo vas a poder por tu propia cuenta, no lo vas a poder y no lo vas a entender. Siempre tienes que pedir en oración al Espíritu Santo que te guíe, y Él es el que te va a guiar. El Espíritu Santo es el que te va a fortalecer. El Espíritu Santo es el que te va a animar que tú sigas leyendo la palabra de Dios. Él es el que te va a animar, porque en la realidad, la humanidad, en lo que es la carne, no lo vamos a lograr, Por eso tenemos que pedirle al Señor. Démosle gracias por este momento que vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor mío, bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que nosotros somos débiles, Señor, pero ayúdanos con tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Guíanos, Señor. Padre bendito, enséñanos, Señor, intrúyenos, Señor, más y más, para poder entender más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, que leemos tu palabra, Señor, nos enseña más y más, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Para ti es la gloria, Señor, no para mí, Señor, para ti es la gloria y la honra, Señor mío. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. En tus manos nos ponemos, Señor, en tus manos ponemos los proyectos, en tus manos ponemos este mensaje, Señor. En tus manos ponemos, Señor, para que tú nos guíes, nos guardes, Señor. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra, este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón. Abre, Señor, entendimiento. Ábrenos, Señor, este corazón para recibir tu mensaje, Señor, que vamos a recibir en este día maravilloso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mi amado hermano. Veamos lo que nos dice en los libros de Génesis. Vamos viendo lo que nos dice en Génesis, en el capítulo 1. Verso 3 al 5 que nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz. Y vio Dios que la luz era bueno, y separado Dios la luz y las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día,
Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Se trata el primer día, que aquel debe haber sido un día de 24 horas. No vemos cómo se puede deducir otra opción. Además del pasaje bíblico de los libros de Éxodo, capítulo 20, verso 11, nos habla, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y acabamos de leer donde se declara que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. En el capítulo 31, verso 17, el Señor instruye a Moisés sobre el trabajo y el reposo de los israelitas. Debían observar y encargándole que les dijese: en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y el 7º día cesó de trabajar y reposó. Bendito sea el Señor. O sea que da por sentado que se trata de días normales de 24 horas. También podemos observar el uso de los adjetivos numéricos primero, segundo y etcétera. En el mucho de los cada día tuvo tarde y mañana. Y dijo Dios: sea la luz. Esta es la primera vez que se nota, dice, que Dios habla. Estas son sus primeras palabras registradas en las Sagradas Escrituras. Este fue el primer mandato creativo. Dios creador. La creación del mundo es la nada, un solo de la verdad, el cristiano, sino que en lo alto o en algo en que cosmológico considera evidente, aunque no tenga ninguna explicación clara de cómo acontece, la existencia de un ser supremo y libre que creó este sentido común. Pensar en la eternidad de la materia es una contrascendencia o un contrasentido, y explicar las maravillas cósmicas por el alzar es una insensatez. La existencia del universo es principalmente una de las bases, una única contingente para admitir por vía de argumentaciones lógicas y de la existencia del Ser Supremo, autor del universo. Si bastan las solas luces de las razones para llegar a estos argumentos y conclusiones, o si se precisan ciertas iluminaciones mínimas por parte de Dios, es algo que discuten los teólogos. De lo que no hay duda es que a medida que se descubren las maravillas de la materia, sus leyes y su proceso de evaluación, de relaciones, de acerca más la mente del reconocimiento de la sabiduría divina. Es una idea radical para la buena relatividad a la creación y se halla con frecuencia expresa en la Escritura Sagrada. Todas las cosas fueron creadas por ti con sabiduría. Vemos en los libros de Salmo, en el capítulo 103, verso 22, bendecid a Jehová vosotros. Dice, bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras y todos los lugares de sus señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. No es vanidad antropológica pensar que todo lo que existe fue hecho por Dios para el hombre, al que diseñó libre
inteligente y capaz de alabarlo y amarle al contemplar sus obras maravillosas. Dios fue motivo por su bondad al crear libremente el mundo. No tenía necesidad de él ni del hombre inteligente para su felicidad absoluta y suprema. Como ser supremo, en nada depende de la criatura, pero quiso en su misterioso designio crear seres inteligentes que le conocieran y le amaran, y para ellos determinó también en sus planes misteriosos hacer un mundo maravilloso. Así pues, en el fin de las cosas o motivos que indujo a Dios a crear el mundo, fue y es el amor a los hombres. Tal amor de motivo dar existencia a un ser finito para hacerlo partícipe de sus propias perfecciones, pero más bien para convertirlo en estímulo de adoración y invitaciones irresistibles al amor divino. Lo dirá como toda claridad Pablo cuando acusen a los incrédulos de cegueras por no descubrir las maravillas divinas en la creación. Desde la creación del mundo, los invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad es conocido mediante su obra, de manera que no tiene excusa, por cuanto conociendo a Dios en sus obras, no le glorificaron. Vemos en los libros de Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, verso 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón. Fue entenebrecido, profesando ser sabio, y se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea el Señor. En una persuasión paulina a los que aluden con frecuencia en su carta, Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vemos también en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 4, y nos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracia,
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Claramente reconocemos ahí que nosotros cuando comemos le santificamos la comida. Antes cuando uno comía no lo hacía, sino que comía y listo. Ahora cuando conocemos la palabra, comemos una comida y santificamos esa comida, oramos. Así es, mi amado hermano. Y esto es lo que nos habla claramente, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bendito y grande, maravilloso el Señor. También vemos lo que nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 5. En Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice: Él es la imagen de Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y en lo que hay en la tierra, visible e invisible, sea trono, sea dominio, sea principado, sea potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendito sea, grande maravilloso. Claramente vemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Claramente cómo nos habla el Señor aquí, que Él dice: es la imagen de Dios invisible y primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Reconocemos ahí la palabra que nos dice. No, a veces nosotros escuchamos los teólogos, escuchamos los que nos hablan, todos esos teólogos que nos hablan, lo escuchamos eso, pero nosotros tenemos que ver lo que la Biblia dice, que quién lo creó el mundo, quién fue el creador. Y aquí reconocemos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, reconocemos quién fue el creador. Porque científico hay también que te dicen muchas cosas, pero no hay lo que la palabra de Dios habla, lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, mi amado hermano, que nosotros, por eso que su palabra dice, ciertamente el pueblo está perdiendo por falta de conocimiento, porque no conocemos el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que alguien nos dice creemos, pero ¿por qué no nos ponemos un ratito a leer la palabra y vemos muchas cosas que nos habla aquí el Señor? Y Dios es el que nos está hablando a nuestras vidas. No es uno, es Dios, porque la palabra de Dios, mi amado hermano, es la escritura de Dios. Claro que muchas personas dicen que es hecha por el humano, pero no se dan cuenta que es por el Espíritu, guiado por el Espíritu. Claro que muchas personas lo hicieron, claro, pero también dése cuenta que el Espíritu Santo es el que gobierna ahí, y el guiado por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen de la palabra de Dios que es un libro nada más. No es un libro, es una escritura sagrada, mi amado hermano. Si nosotros, claro, cuando nosotros no entendemos de la palabra, nosotros no entendemos del Espíritu Santo, podemos decir, claro que sí, es un libro común y corriente. Pero cuando usted lee la palabra de Dios sin el Espíritu, usted no lo va a entender. Por eso hay que tener el Espíritu Santo para poder entender de la palabra de Dios, mi amado hermano. Porque la puedes leer, claro que la puedes leer, pero no la vas a entender. Sí, mi amado hermano. Y vemos también que nos dice en Romanos capítulo 1, versos 20 al 25. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecidos, profesando ser sabios, y se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios
incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de los reptiles, por lo cuales también Dios lo entregó a la inmundicia y en la concupiscencia de sus corazones, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la materia. Cambiaron, dice, la verdad de Dios por las mentiras, honrándose y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mi amado hermano. Nosotros no le damos gracias al Creador, le damos gracias a esa figura, como dice claramente aquí dice, criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos de los siglos. Dice, cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por las mentiras, honrándose y dándose culto a las criaturas. Bendito y grande, maravilloso. El Señor nos habla, en cada palabra nos dice. Por eso que ahí mismo en Romanos, en capítulo 8, nos habla un mensaje también que nos da. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son del Espíritu, porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bendito y grande, maravilloso el Señor, claramente nos habla. Démosle gracias por esta palabra que hemos recibido al Señor Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor mío, por estas palabras que hemos recibido, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Ya que nosotros no podemos con nuestra propia fuerza, Señor, danos esa fuerza espiritual, Señor, para hacerlo y lograr, Señor, tu voluntad, Señor. Gracias, Padre. Padre Santo, bendito sea, Señor. Eres bueno con nosotros, Señor. Aún nosotros fallándote, aún nosotros siendo pecadores, Señor. No. Eres bueno, Señor, no te olvidas de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a abrir entendimiento. Ayúdanos, Señor, a abrir este corazón para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra no sea ida vacía, Señor. Que sea con fruto, Señor, que tu palabra no sea en vano en venir a nuestros corazones, sino que lleve fruto, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre bendito, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Dios me lo guarde su salida y su entrada.